¿Se ve ahí? Sí, profe, ya se ve. Bien. Este es el orden, es aleatorio, ¿no? El ciclo el ejercicio del ciclo de potencia de vapor. Dice un ciclo de Rankine simple con sobrecalentamiento, que usa agua como fluido de trabajo. Dice, el operador opera 6.000 kilopascales y el condensador a 50. La entrada de la turbina, a la entrada de la turbina la temperatura es de 450 grados y el rendimiento isentrópico es del 94%. Despreciar las pérdidas de presión en el evaporador y condensador y la bomba tiene un rendimiento isentrópico igual a 1. El agua que sale del condensador está subenfriada en 6,5 grados Celsius. El flujo máximo del agua utilizado en la instalación es de 20 kilogramos por segundo. Entonces nos pide hacer un esquema de la instalación indicando los dispositivos, calcular el calor adicionado al evaporador, el trabajo neto del ciclo, la eficiencia térmica y graficar en diagrama entrópico los estados del agua. Después nos pregunta si es posible considerar agua como gas perfecto al entrar a la turbina y verificar mediante la ecuación de Bernoulli el cálculo de la bomba de la potencia de entrada a la bomba, y para eso vamos a usar la correlación de Racket para estimar el volumen específico a la entrada. Bien, estos datos son los que tenían. Con estos datos se podía resolver todo. Entonces, lo primero que nos piden es un esquema de la instalación, donde tenemos el evaporador, la turbina, el condensador y la bomba. Acá hay una flecha, me había faltado, es la bomba consume un trabajo, o sea que hay un trabajo de entrada a la bomba. Entre 1 y 2 se produce la compresión del líquido, entre 2 y 3 se adiciona el calor en el evaporador, entre 3 y 4 se expande produciendo trabajo con un determinado rendimiento y condensa en el condensador. El diagrama TS, tendríamos la campana, el punto 1, que este es un punto, en el enunciado les decía que el sobreesfriamiento es en 6,3 grados, o sea que ustedes tienen a 50 kilopascales la presión del condensador con la temperatura de saturación, que es 81,3, que corresponde a 50 kilopascales, y el subenfriamiento es en 6,3 grados, o sea que 6,3 grados menos, y 50 kilopascales es la ubicación del punto de entrada a la bomba. Entre el punto 1 y el punto 2 tenemos una compresión isentrópica, o sea, rendimiento isentrópico igual a 1, o sea que H2S es igual a H2. La única diferencia, acá está exagerado para que se pueda ver en el esquema, pero las isobaras se juntan, ¿no? Entonces, si lo hacen en ResProc, van a ver que el punto 2 está mucho más cerca al punto 1. Ahí está exagerada la temperatura del punto 2. Esto lo podemos identificar en los datos del problema. A ver, si vamos a la tabla, sabemos que a 50 kilopascales la temperatura de saturación es de 81,3 y el subenfriamiento es en 6,3 grados, o sea, el punto 1 está a 50 kilopascales y 81,3 menos 6,3 que da 75,17 y 50 kilopascales. Este es el punto 1. ¿Sí? En este punto 1 vamos a tener una entalpía que vamos a utilizar, una entropía. Como nos dice el problema que la compresión entre 1 y 2 es isentrópica, la entalpía de 2 es la entalpía de 2S. Y la entalpía de 2S la obtenemos con la presión de 2 y la entropía de 2S, que es la entropía de 1. O sea que con la misma entropía de 1,016, pero una presión de 6.000 kilopascales, tenemos la
ubicación del punto 2S que coincide con el 2. Entonces la entalpía de 2 es 320,22. ¿Siguieron el razonamiento? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta en algo que me perdí? Sí, Había una relación de temperaturas, ¿no? Entre un punto y otro, no me acuerdo exactamente cuáles. Pero que eran 6,3 grados menos, ¿no? sí. Claro, el ¿Cómo? enunciado te dice, vamos al enunciado, dice, el agua que sale del condensador está subenfriada en 6,3 grados. El condensador trabaja a 50 kilopascales, porque es la presión que nos indican a la cual trabaja. La salida del condensador es líquido saturado y después continúa con un subenfriamiento, pero la presión es de 50 kilopascales, la presión de trabajo. Entonces, la temperatura de 1, que es la salida del condensador, es 50 kilopascales y la temperatura es 6,3 grados menos que la temperatura de saturación a esta presión. Entonces, la temperatura de saturación a 50 kilopascales lo vemos por la tabla de saturación, que es 81,3. Le restamos 6,3 y a 50 kilopascales tenemos 75 grados y 50 kilopascales. Y ese es el punto 1. Es líquido subenfriado. Está bien, profe, gracias. Yo, no sé si habrá pasado uno más, pero yo pensé que te estaban dando un dato ahí, o sea, como que era subenfriada a la temperatura de 6,3. Sí, sí, lo No que se entiendo. restaban 6,3 grados, o sea, como que Claro. se reducían esos grados, esa temperatura. Sí, sí. Sí, lo entiendo porque uno lo lee rápido y no te dice que hago 6,3. Pero hay, eso está bien de interpretación, digamos, una preposición, bueno, por ahí lectura rápida. Ahora, lo que es interesante es cuando uno interpreta eso, digamos, tiene sentido que tengamos una temperatura de saturación de 81 grados y un subenfriamiento a 6,3. Si tenemos un subenfriamiento a 6,3, ¿cuánto tendría que ser la temperatura del agua de refrigeración? Tendría que ser menor que 6,3. Y si es menor que 6,3, ¿por qué el condensador va a trabajar a 81 grados? El cambio de fase. ¿Me explicó? O sea, es un poco el análisis físico de verificar los datos. O sea, un subenfriamiento de 6,3 grados es razonable. Ahora, ya un subenfriamiento de 75 grados es mucho, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Claro, está bien, profe. No, sí, 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 es Sí, verdad. sí. Sí. El problema fue ese, Cuando uno justamente. lo haces rápido y lo lees rápido, te puede pasar eso. Pero después, por ahí chequeando si tiene sentido tanto subenfriamiento, o sea, no podría funcionar, digamos, en esas condiciones. No, tal cual. Pasa que Sí, cuando hice el punto me terminé dando cuenta porque habían, qué sé yo, me tenían que dar iguales las entalpías, por ejemplo, no me daban y era como, espera, no puede ser, ¿qué está pasando? Y claro. cuando leí el enunciado de vuelta dije, ah, se resta, bueno, y ahí está. Pero perdí un montón de Sí, tiempo. Pero está bien, sí, sí, sí. buenísimo. Gracias, profe. Sí. Sí, igual este tipo de ejercicios está interesante, sobre todo que es agua. Y al ser agua, uno sabe que, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado, acá en la zona, por ejemplo, CAPEX, que tiene un ciclo combinado, eh, está bien, tienen estas presiones. Y vos fíjate, para hacer la condensación, uno que usa una torre de aire húmedo, por ejemplo. O la planta, la central de Alto Valle, que está al lado del puente carretero, Chipolete y Neuquén, esa directamente usa agua del río. O sea que las temperaturas del condensador tienen que estar en ese rango, por lo menos la del agua de refrigeración. 6,3 grados, para refrigerar a 6,3 grados, tienen que tener un agua de refrigeración mucho menor, por lo menos de 0 grados, por lo menos un delta T de 5 grados. Y no tendríamos una fuente tan fría disponible. Bien, ahí tenemos el diagrama TS. Bien, estábamos en el punto 2. De 2 a 3 se produce
el ingreso de calor al ciclo, ¿no es cierto?, en el evaporador. Entre 3 y 4 tenemos una expansión, ¿sí?, en la turbina, y esta expansión tiene un rendimiento de 94%. Acá está un poco exagerado el esquema, simplemente para mostrar que la entropía de 4 sería mayor que la entropía de 4S, que sería igual a la entropía de 3. ¿Se entiende? Bien. Bien, entonces nos preguntan, la pregunta es el calor adicionado al evaporador. Lo que hacemos es un balance de energía en el evaporador, ¿no? Calor de entrada más caudal másico, por la entrada menos, por la entropía de entrada menos la entropía de salida. Entonces, lo que necesitamos es ubicar el punto 2, la entrada del evaporador, o la salida de la bomba. Entonces, para obtener el punto 2, se parte del punto 1 y el dato del rendimiento isentrópico de la bomba. Esto es, el rendimiento isentrópico de la bomba es el cociente entre las entalpías reversibles sobre real, que en este caso nos dicen que es 1. Por lo tanto, H2 es igual a H2S. ¿Ah? Y habiendo identificado el punto 1, que es 75,017 grados Celsius, y con la presión obtenemos la entropía de 1 igual a la entropía de 2, y la entalpía de 1, que es 314,11 kilojoules. Bien, con la entropía de 2, que es 1,016, y la presión de 2, obtenemos la entalpía de 2. Por otro lado, para el punto 3, tenemos la presión y la temperatura, que son datos. Entonces, de la tabla sacamos la entalpía de 3. Bien, entonces ya estamos en condiciones de calcular el calor, es el caudal másico por la diferencia de entalpías, y nos da este valor, ¿no? No, estos son kilojoules sobre segundo, perdón, hay un error en la unidad acá. Son kilowatts, ¿sí? ¿Se entiende? Acá me equivoqué. Esto va a segundos. Es un PDF que no lo puedo cambiar ahora. ¿Se entiende? Kilogramo, queda kilojoules sobre segundo. Bien. Ahora nos piden el trabajo neto del ciclo. Y hay dos intercambios de trabajo. Por un lado, el trabajo que se requiere para hacer funcionar la bomba, haciendo un balance de energía en la bomba, nos queda que es el caudal másico de agua por la diferencia de entalpías. Ya habíamos identificado el punto 2 y el punto 1, o sea que esto nos da 122,2 kilowatts. Y la potencia producida por la bomba, que es el caudal másico por H4 menos H3. Bien, ahora necesitamos calcular el punto H4. Nos dieron el rendimiento isentrópico de la turbina, que sabemos que es el trabajo real sobre el reversible. ¿Se va siguiendo o se corta? No, perfecto, profe. Se sigue bien, profe. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar H4? Vamos a buscar H4S. H4S lo obtenemos de S4, S igual a S3, igual a 6,7219, y con la presión del condensador. Este punto, o sea, estos datos nos dan este valor de entalpía que está en los datos. Y acá despejando, ya tenemos H3 que es dato, tenemos rendimiento, H4S, y la única incógnita es H4, que nos da 2394. Este valor lo reemplazamos acá en la potencia de la turbina y nos da una potencia de menos 18,17 megawatts. Entonces, el trabajo neto del ciclo es la suma de los dos trabajos, uno es positivo, otro es negativo, ¿sí?, de entrada y de salida, y nos dice que el neto produce menos 18.048 kilowatts. Bien, después nos preguntan la eficiencia térmica. La eficiencia térmica es lo que obtenemos sobre lo que gastamos para consumirlo. Obtuvimos un trabajo neto y consumimos
calor que se entregó al evaporador. Habíamos calculado todos estos datos y nos da un rendimiento del 30%. Y ahora nos preguntan, ¿es posible considerar el agua como gas perfecto a la salida del evaporador? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el coeficiente de compresibilidad. La definición de Z es el volumen real sobre el volumen del gas ideal, o del gas perfecto. El volumen específico en 3, que es la salida del evaporador, está en la tabla, es un dato, 0,052, y el volumen del gas ideal lo calculamos con la ecuación de gas perfecto. ¿Sí? Reemplazando nos queda 0,937, o sea que no podemos considerarlo como gas perfecto porque tenía que ser 1 más menos 2,5%, era el rango de validez. Bien, después nos piden calcular la potencia de la bomba mediante la ecuación de Bernoulli, considerando que el agua sale del condensador como líquido saturado, y para eso vamos a necesitar el volumen específico, y lo vamos a estimar utilizando la correlación de Racket. ¿Alguna duda? Profe, tengo una duda con el Z. Sí. Yo lo calculé, o sea, por la definición de gas ideal con el Z, que era P por B igual a Z RT. Y ahí yo, o sea, puse el Z de un lado y pasé todo el RT despejando. O sea, me queda Z es igual a P por B dividido RT. Y ahí puse los datos que me daba la tabla para ese punto. ¿Estaba mal hacerlo así? No sé Claro, y te digo lo mismo, digamos. no, me dio mayor. O sea, me dio que no era ideal, pero igual me dio mayor. No sé si le habré dado de cuenta o algo, ahora no lo verifiqué todavía. Pero a mí me pasa lo mismo, me da mayor. ¿Cuánto les da? Pasa que el volumen de gas ideal me da 0,034 y el Z me dio casi 1,5. Sí, No sé a mí cuánto también me da. 1,5 da. Listo. Sí, me da re alto, pero. Sí, sí. Claro, o sea, haciéndolo de esa forma te da 1,5 por eso. No entendí bien por qué. Pasa que ahí tiene un 18, profe. Ah, ves la masa del agua. Claro. Yo ese te lo pongo como RU. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá el dato que te dan, cuando vos usas B3, te lo dan en metro cúbico sobre kilogramo, en la tabla. Viste, este 0,052, que es el volumen real. Sí, profe, y yo Claro, en usé realidad el aire. tendría que ser P por B3 igual a ZRT, y de ahí despejarlo. ¿No? Usar este volumen 0,052. Claro, es verdad, profe. Sí, sí. Claro, que en realidad este P, o sea, si haces P por B3 igual a ZRT, y despejas Z, te queda B3 por P sobre RT, que sería esto. Porque haces B sobre B gas ideal, es como que pones la piba y el RT abajo, te tiene que dar lo mismo. Igual llegamos a que no era gas ideal, eso estaría mal, profe, ¿no? Claro, no es gas ideal, pero bueno, hay que ver cómo usted que lo corrige Mariana, no sé cómo lo va a considerar, si le faltó la masa molecular, ¿no? O sea, Claro. no les va a dar en las unidades. Claro, ustedes hicieron las cuentas juntas, digamos, o sea, no tuvieron este valor intermedio. Sí, Dejan Z y te queda B3 por P sobre RT. Sí, igual, profe, estaba viendo que me dio mal porque puse la masa molecular del aire sin querer, por costumbre. Claro, está bien. Bueno, entonces, acá nos piden calcular la potencia de la bomba mediante Bernoulli,
y para eso necesitamos el volumen del líquido a la entrada de la bomba. Entonces, nos dan los datos críticos del agua, calculamos un Z crítico, y la correlación de Racket nos dice que el volumen de líquido es volumen crítico por Z crítico por 1 menos PR a la Z. Reemplazando todos estos datos, tenemos el volumen del líquido, y bueno, y lo único que nos faltaba es la temperatura reducida, que era la temperatura de saturación sobre la temperatura crítica. La temperatura de saturación es a 50 kilopascales, o sea, es 273,15 la temperatura de saturación. Bueno, y esos son los datos para obtener el volumen del líquido. 9,5 por 10 a la menos 4. Lo multiplicamos por el caudal másico y por la variación de presión, y nos queda 113 kilowatts. ¿Sí? Contra 122 creo que era. El que calculamos con los datos terrestres. ¿Sí? O sea que, bueno, es una aproximación, lo de Bernoulli. Básicamente la aproximación está en la ecuación de Racket, porque en los dos métodos consideramos que la compresión es isentrópica, ¿no? En Bernoulli lo considerar que no hay fricción, y cuando hicimos el cálculo con el balance de energía lo consideramos tomamos el rendimiento isentrópico igual a 1. O sea que la diferencia entre un método y el otro es por el volumen específico del líquido. ¿De acuerdo? Bueno, y creo que ahí terminaba el ejercicio, ¿no? ¿Profe? Sí. Tengo una consulta de Rankín. Más o menos ese ejercicio, ¿cuánto valía? Este era uno de los largos, 40 puntos 40 el de aire húmedo y 20 el de combustión. Ok, buenísimo. No me acuerdo cuánto tiempo era este. A ver, dice acá. Ese era de 80. Sí, arriba dice 80. Bien. Te hago una consulta ahí con los trabajos, tanto de la bomba como del compresor. Haberlos dado en valor de barras de valor absoluto, positivos, o sea, me quedaron todos los mismos números. El tema es que yo quise usar la ecuación que habíamos visto con usted en la práctica, que era la de trabajo neto igual a trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba, de potencias, perdón. Y bueno, lo expresé todo en barras de valor absoluto. ¿Eso ya expresándolo en barras de valor absoluto estaría bien? ¿O habría que haber considerado...? Sí, yo creo que, a ver, yo personalmente, si aclaran que son trabajos, cuáles son los de entrada y cuáles son de los de salida, yo lo considero bien. Cualquier cosa, bueno, es que lo corrigí Mariana, pero si está especificado en el parcial cuál es la entrada y qué es lo que entra y qué es lo que sale, el volumen de control, para mí está bien, digamos. Bueno. Claro, yo me tomé de esa como hacíamos en la práctica, que trabajamos con lo positivo y bueno, directamente das vuelta las entalpías, ¿no? Final Sí. menos inicial. Bueno, gracias, profe. Bien, en el ejercicio de combustión nos dicen, se requiere producir una determinada cantidad de potencia calórica, 10 megawatts, combustionando metano en forma estequiométrica. Nos dicen que el aire y el combustible entran a 298 Kelvin y los productos de combustión salen a 1300. Considerar los coeficientes específicos de los productos constantes y, bueno, nos dan los datos. Nos piden calcular el caudal másico de combustible y el caudal másico de aire. Bueno, los datos son los calores de formación de los compuestos
del metano, del agua en estado gaseoso y del dióxido de carbono y los CP medios. También nos dan las masas moleculares. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de reacción. Entonces tenemos que buscar los coeficientes estequiométricos. Entonces sabemos que combustiona metano, combustiona con una cierta cantidad de aire y da dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Balanceando las especies, obtenemos los coeficientes estequiométricos, ¿sí? A, B, C y D. Bueno, escribimos la ecuación de reacción y con esa ecuación de reacción vamos a poder calcular el calor de reacción. Entonces, sabemos que el calor de combustión, acá me faltó el puntito de potencia, es el caudal másico por la sumatoria de los calores que ocurren ahí adentro de la cámara de combustión, que son delta H1, delta HR y delta H2. Como nos dicen que el combustible y el aire entran a 298 Kelvin, entonces delta H1 es 0. Entonces delta H2, delta HR y delta H2, bueno, acá hay un pequeño esquema que hacíamos para calcular, para esquematizar el proceso, ¿sí? La reacción y el calor sensible del H2. Entonces, bueno, calculamos delta HR como la sumatoria de los nu sub I por los calores de formación. Se consume 1 mol de combustible para esta ecuación de reacción por mol, ¿no? Entonces, menos 1 por el calor de formación del metano, más 2 por el calor de formación del agua en estado gaseoso. Fíjense que ya esto es el poder calorífico inferior. Eso nos va a facilitar porque no hay que hacer el cambio de fase del agua, ¿no? Cuando calculemos delta H2, porque ya los productos están en estado gaseoso. Y el calor de formación del dióxido de carbono. Eso nos dice que esta reacción libera 802.625 kilojoules por kilomol de combustible. Bien, el delta H2 es simplemente los nu sub I por los CPI de los productos, y lo que está dentro del corchete es la cantidad de moles y especies que tenemos en los productos. Simplemente haciendo la cuenta, nos dice que esto, este delta H2 es positivo en 337.000 kilojoules sobre kilomol. Que sea negativo quiere decir que es exotérmico, que sea positivo quiere decir que se lleva calor de la reacción. O sea, hay calor en los productos de salida por aumento de temperatura. Entonces, si hacemos el calor de combustión por 1 kilomol de combustible, nos queda un Q raya, y para que indique kilomoles, es el delta HR más el delta H2. Entonces, combustionando 1 kilomol, nos dice que entrega 464.870 kilojoules por kilomol. Ahora, a nosotros nos piden una potencia calorífica específica que son 10 megawatts. ¿Sí? Entonces dice, la combustión debe entregar 10 megawatts. Entonces, como este era una propiedad intensiva, la hacemos extensiva multiplicándola por el caudal molar, despejamos la cantidad de moles de combustible que necesitamos quemar para producir los 10 megawatts. ¿Sí? Acá me faltaron las unidades, pero era menos 10.000 kilojoules sobre segundo sobre esta unidad en kilomol, y nos dice que para producir esos 10 megawatts necesitamos quemar 0,021 moles por segundo. Finalmente, el caudal másico es el caudal molar por el peso molecular, y lo pasamos de moles a kilogramos. Yo lo que estuve corrigiendo, hay muchos que por ahí quisieron, claro, estamos acostumbrados a trabajar en kilogramos por segundo y quisieron pasar la ecuación directamente a kilogramos, y no, en termoquímica trabajábamos todo en moles y después pasábamos a kilogramos. Entonces la unidad de referencia es 1 mol de combustible, todas las cuentas se hacen con 1 mol de combustible y después se escala. Si queremos pasarlo, los CP medios dividido la masa molecular, no vamos a mantener
los balances de masa. Entonces no estaría correcto hacer eso. Después nos piden calcular el caudal másico de aire. Y teníamos lo que denominamos relación de aire-combustible, que era el caudal másico de aire sobre el caudal másico de combustible. El caudal másico de aire es el peso molecular del aire por la cantidad de moles de aire sobre lo respectivo al combustible. Entonces es el peso molecular por A, que era 2, por 4,76, que son la cantidad de moles de aire, ¿sí? 9,52 moles de aire por cada mol de combustible. Esa es la relación. Acá también muchos se equivocaron, no pusieron el 4,76, porque claro, cuando se calculó A arriba, A daba 2. Entonces le dio mal la relación aire-combustible. Porque como combustible tiene nitrógeno, cuando A vale 1, la cantidad de moles de aire es 4,76, ¿no? Es la del oxígeno más los 3,76 del nitrógeno. Entonces, bueno, teniendo la relación aire-combustible, de acá, multiplicando por el caudal de combustible que recién calculamos, obtenemos el caudal máximo de aire. Sí. Andrés. Sí. Disculpame un segundito. Para aclarar, eso del 4,76 es el 0,21 que sale antes dividiendo, o sea, como factor común, perdón. Si recuerdan, una molécula de aire es 0,21 moléculas de oxígeno 2 más 0,79 moléculas de nitrógeno 2. O sea, así lo modelamos nosotros para trabajarlo. Sin embargo, para balancear y para trabajar todo lo que es la ecuación química, para simplificar, el 0,21 lo sacamos como factor común para que el oxígeno 2 quede con un 1 y sea más fácil de balancear y de trabajar. ¿Ven? Ahí está. Fíjense que eso que está entre paréntesis ahí, eso que está entre paréntesis, claro, eso no es una molécula de aire, lo que está entre paréntesis. Sino que son con el 0,21 sacado como factor común. Pero acá tenemos 4,76 moles de aire. Claro. Por eso es que aparece ese coeficiente, el 4,76, o lo mismo, el 0,21 dividiendo, o sea, si hacen 1 dividido 0,21 es 4,76. Por eso aparece eso después en la relación aire-combustible. Claro, porque en realidad nosotros para combustionar nos interesa el oxígeno. El nitrógeno entra y sale, no nos importa, pero nosotros necesitamos el oxígeno. Entonces acá ponemos un metano más oxígeno y nos dice A es la cantidad de oxígeno. Pero ¿qué pasa? El oxígeno viene con 3,76 de nitrógeno asociado. Entonces la cantidad de aire es 4,76. La cantidad de oxígeno es 1. Pero la relación no es oxígeno-combustible, es aire-combustible. Por eso da acá 17,25. ¿Se entiende? Sí. Acá también había algunos que lo hicieron de otra forma, no lo expresaron explícitamente la relación aire-combustible, pero sí, a ver, si toman en cuenta los moles de oxígeno y nitrógeno, lo considere correcto, ¿no? Sí. A ver, para eso está la relación aire-combustible. Por ahí algunos no se acordaron y lo despejaron. Bueno, eso lo consideré. Pero bueno, había que tomar en cuenta, ¿no?, los moles de nitrógeno, ¿no?, que afectan. Bien. Si no hay preguntas de pasamos al de aire húmedo. Profe, y ahí con los moles, eso que contaba recién, bueno, es como dijo usted, 952 kilomol de aire. Eso se podría haber multiplicado por la masa de aire para ya directamente, o sea, la masa molar, perdón, del aire para obtener la masa del aire. Lo que pasa es que, decís 952 por 29. Esto. No,
Claro, sí, 952 por 29. Te va a dar muy alto, porque ahí estás diciendo que estás quemando un mol de combustible. Y nosotros la cuenta que hicimos arriba, sacamos el caudal molar y para producir los 10 megawatts tuvimos que combustionar solamente 0,0215 moles de combustible. Entonces te va a dar muy grande el caudal. Te va a dar 200 y pico, 270 y pico. Hay algunos que lo hicieron así. Y claro, eso sería si quemás un mol de combustible. O sea, la relación aire-combustible es cuántos moles, cuánta masa de aire combustionada para una determinada masa de combustible. Lo calculamos con la ecuación estequiométrica o la ecuación de reacción que tengamos, y en la ecuación de reacción tenemos un mol de combustible y 9,52 de aire. Eso nos da la relación aire-combustible, que es adimensional. Ahora esto lo multiplicamos, lo escalamos con el caudal que tengamos. En este caso tenemos un caudal de combustible menor, o si lo hubiésemos hecho molar, lo hubiésemos multiplicado por el caudal molar de combustible y nos hubiera dado caudal molar de aire, ¿no? O sea, básicamente este 17,52 lo despejamos de acá, ¿no? Sobre la masa de combustible, pasamos la masa de combustible para este lado. Y en la masa de combustible estuvo el caudal molar de combustible, que fue el que utilizamos. Gracias, profe. Sí, Profe. Sí. ¿Podrá volver un cachitín para arriba? Sí. No, porque yo, bueno, los delta y el calor me dieron lo mismo, pero el número de moles, o sea, el flujo molar, a mí me dio 0,021511, pero kilomol sobre segundo. Puede ser, a ver. Sí, tenés razón, es kilomol. Porque acá es kilojoule sobre segundo sobre kilojoule sobre kilomol. Se va el kilojoule y queda kilomol. Tenés razón, kilomol. Y después las masas, a mí me quedó con un 0 más, es decir, 0,0344 y 0,56. O sea, el flujo másico. Yo igual no lo hice así, lo hice como con porcentajes, pero... Decís, el caudal molar te dio igual, pero en kilomoles, ¿no? Ahí me falta una caja. Esto por 16 me da ese valor, 0,344 kilogramos. Estos son kilogramos sobre kilomol. Claro, pero eso sería, o sea, ese 0,021511 no es el número de moles de toda, o sea, del aire más el combustible. No, es solo el combustible. Ok, porque entonces ahí me equivoqué. Claro, porque lo que hicimos acá fue la ecuación de reacción, calculamos el calor de reacción para combustionar un mol de combustible, el que está marcado ahí. Entonces nos dice 802.000 kilojoules sobre kilomol. El delta H2 lo calculamos también para combustionar kilomol de combustible, que es la ecuación de reacción. Entonces el calor molar esto es para un kilomol. Y lo único que hacemos con este caudal molar es pasar una propiedad, o sea, una propiedad extensiva sobre una propiedad intensiva para que nos dé el caudal. Sí, el calor es extensivo, los 10 megawatts. Y el caudal molar es intensivo, ¿no? Porque por unidad de masa o por unidad de mol.
como que le damos el tamaño acá, digamos, en función al tener una propiedad extensiva. Profe, una pregunta. Al final, usted usa la relación de aire-combustible. Yo ahí, o sea, hice una regla de tres simple, o sea, analicé la ecuación estequiométrica, la real, y puse si para un mol de combustible reaccionan 4,76 de aire, y ahí puse para tantos moles de combustible, que era 0,021, reaccionan tantos de aire, o sea, es una regla de tres nomás. Y, o sea, me da lo mismo, por ahí cambia por unos decimales, pero Sí. está bien Yo hacerlo así. eso yo lo consideré bien, porque en definitiva esto lo relaciona el combustible, es R3. Claro, sí. Pasa que no toqué nada de las relaciones, yo por eso. Claro. No, pasa que se define la relación aire-combustible de esta forma. Los que hagan mecánica van a ver máquinas motrices, lo van a usar mucho. Y bueno, es una definición, ¿no? Que en realidad, bueno, hoy ya no sé, antes, los que somos más viejos, se hablaba mucho de esto, los que nos gustan los coches, porque esto era lo que había que ajustar en un carburador. Ahora, ya que todos los coches son inyección, ya no se toca nada, pero antes, cuando hacías la carburación, jugabas con esto. Cambiaba los chicleres para cambiar la relación de combustible. Bueno, eso ya para los viejitos. Bueno, ahí sería el ejercicio. Pasamos al aire húmedo. Bien. Si no me dicen nada, sigo. No sé, como quieran. Sí, profe, siga. Sí, profe. Bien, entonces acá nos dice, esto es un acondicionador de aire que opera en estado estacionario, ingresa aire a 28 grados Celsius y 70% de humedad relativa, nos dan un determinado caudal másico de aire de entrada, nos dice que pasa por un serpentín, se le extrae calor, haciendo que condense, que tenga lugar una condensación, y luego se vuelve a calentar ese aire. Y se lleva a una temperatura final de 24 grados y una humedad relativa del 40%. Entonces nos piden hacer un esquema de la instalación indicando los procesos, calcular el caudal volumétrico a la entrada, o sea, el dato fue el caudal másico, nos piden el volumétrico, obtener el caudal másico de condensado, calcular la temperatura del aire a la salida de la primera sección, calcular el calor entregado en la sección de calentamiento y graficar el proceso y los estados en un diagrama ciclométrico. Nos dan como dato la ecuación de Antoine para calcular las propiedades de temperaturas y presión. Entonces, un esquema de instalación es un conducto donde tenemos un serpentín que extrae calor para el enfriamiento. En ese proceso va a condensar agua y va a salir un caudal de condensado. Entonces esto es un proceso de enfriamiento y deshumidificación. Y ahí estamos en la sección intermedia. Después le entregamos calor y a humedad absoluta constante llevamos el aire hasta las condiciones de salida. Entonces, bueno, nos piden el caudal volumétrico a la entrada. El caudal volumétrico era el caudal específico en la entrada por el caudal másico. Para calcular el caudal específico del aire húmedo, teníamos esta ecuación, que era salía a partir de la mezcla de gases, ¿no? Bueno, el desarrollo de esto estaba en las minas, en la teoría. Entonces, para obtener el volumen específico del aire húmedo en la entrada, necesitamos la humedad absoluta en la entrada. Para obtener la humedad absoluta en la entrada,
la calculábamos a partir de la siguiente relación en función de la presión de saturación, que está en función de la temperatura de la entrada y la humedad relativa a la entrada. La presión de saturación a 28 grados, que es la temperatura de entrada, la obtenemos de la ecuación de Antoine. ¿Sí? Que acá simplemente ya se pasó el logaritmo como el corchete elevado como exponente. Entonces, con la ecuación de Antoine, donde 301,15 es la temperatura en Kelvin, son los 28 grados en Kelvin, nos da la presión de saturación en el punto del punto 1. Con esta presión de saturación volvemos a la ecuación anterior, la reemplazamos la humedad relativa y obtenemos la humedad absoluta, que nos da 0,0169 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Con ese dato volvemos a la ecuación anterior, reemplazamos los valores. Fíjense que acá el R es el R del agua, es R0 sobre la masa molecular del agua. El 0,622 es la relación de masas moleculares, y con eso obtenemos el volumen específico en la entrada. Finalmente, con este volumen específico y el caudal másico, obtenemos el caudal volumétrico. Esto creo que no han tenido muchos problemas, hay varios que lo han hecho bien. Después nos preguntan el caudal másico de condensado. ¿Alguna consulta con este punto? Por ahora no, profe. Bien, nos piden el caudal másico de condensado. Hacemos un balance de masa entre la sección 1 y 2. No lo puse, pero ese era el resultado. No sé si lo necesitan que lo reflejemos, pero esto salía de hacer simplemente un balance de masa. Básicamente, si hacemos un balance de masa de agua, la masa de agua de entrada es el caudal másico de aire seco por el W1. En la sección 2 sale el caudal másico de aire seco por el W2, donde el caudal másico de aire seco es constante. Y esa diferencia nos daba la cantidad de agua que condensó. Pero no podemos calcular W2 porque no sabemos la temperatura. En definitiva, a ver, podríamos saber, porque el ejercicio nos dice que la temperatura del condensado y del aire de salida es la misma, ¿no? O sea que bueno, a ver, sabiendo, bueno, sería, bueno, la temperatura 2 es la temperatura de rocío del punto 3. Bueno, vayamos por este lado. Sabemos que en el proceso 2-3 no hay adición de humedad absoluta. O sea que esto es un dato del problema. En la sección de calentamiento la humedad absoluta es constante. Y la humedad absoluta del punto 3 lo podemos calcular porque tenemos la temperatura y la humedad relativa del punto 3. Entonces vayamos por ese camino. Conociendo la temperatura de 3, que es 24 grados centígrados, y mediante la ecuación de Antoine podemos calcular la presión de saturación en 3. Con la presión de saturación en 3, acá me faltó, acá me quedó, pegué, esto tiene que ser los datos de 3, ¿no? ¿Se entiende? El PST3 tiene que ser, y acá es FI3. Bueno, está reemplazado los valores numéricos, donde el FI3 es el 40%, 0,4. Bueno, con eso tenemos que es 0,075 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, que es lo mismo que W2. Bien, con eso ya podemos calcular el caudal másico de agua que condensa. El caudal másico de aire seco por la diferencia de las humedades absolutas. ¿Alguna consulta?
Eso era lo había practicado. Bueno, después nos preguntan la temperatura, ¿no? La temperatura del aire a la salida de la sección de enfriamiento. Como sabemos que el aire sale saturado, sabemos que Φ2 es igual a 1. Entonces, conociendo W2, porque era W2, lo acabamos de calcular, que es W3, y sabiendo que Φ2 es igual a Φ1, la única incógnita es T2. Entonces, de la ecuación de la humedad absoluta, vamos a despejar la presión de saturación. ¿Sí? Φ2 es igual a 1, W2 es dato, 0,0075. Bueno, haciendo un despeje, obtenemos la presión de saturación y nos da 0,0119 bar. Ahora, teniendo esa presión y la ecuación de Antoine, vamos a despejar la temperatura. ¿Ah? Bien, despejándola nos da 282,7 Kelvin, que son 9,56 grados Celsius. Esto, si lo verificaban con la carta ciclométrica, les da bien. ¿Sí? Todo este ejercicio se pide en el enunciado calcularlo. Hay algunos que tomaron los valores de la carta. Bueno, digamos, no es lo que se pedía, digamos, lo que se pedía era calcular. ¿No? El enunciado dice: calcule el caudal volumétrico a la entrada, obtenga el caudal másico de condensado, calcule la temperatura de aire húmedo. O sea, la carta la vamos a usar para verificar los cálculos, pero el ejercicio es para calcular. Después dice: calcule el calor entregado. Entonces, bien, teniendo la temperatura 2, ahora podemos calcular el calor que hay que agregarle en la sección de calentamiento entre H2 y H3. Hacemos un balance de energía. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Ahí para sacar la temperatura en 2, me dio igual, pero no usé nada del estado 2, solo usé lo del estado 3 con la fórmula que teníamos de presión de vapor en el estado 3 sobre la presión de saturación en 3 y el Phi en 3. Claro, usaste el W3, esto. Yo acá me lo copié y me pongo presión de saturación en T3. Sí. Como sabes que W3 es igual a W2. Saqué temperatura de rocío, básicamente. Y bueno, y me quedó la presión de vapor justo. Sí, porque la temperatura 2 es la temperatura de rocío de 3. Claro, exacto. Ah, listo. Sí. Gracias, profe. Sí. Bien, entonces en un balance de energía nos piden calcular el calor de calentamiento. Como tenemos la temperatura 2 y la temperatura 3, podemos calcular las entalpías de 2 y de 3. Hay algunos que se dieron cuenta que W2 sería igual a W3, entonces simplemente lo introdujeron acá, cancelaron algunos términos y les quedó un poco más simple. Y no calcularon las entalpías, sino que hicieron los CP por los delta T. Ah, bien. Bien, reemplazando nos da una potencia de calentamiento de 13,23 kilowatts positiva porque ingresa. Finalmente, en el esquema, en un diagrama, sí. Perdón. Yo ahí hice exactamente eso, pero como me decía calor, no me pedía unidades ni nada, yo lo dejé en kilojoules sobre kilogramos. Tengo los mismos números, solo que no multipliqué por la masa ni nada. Por el caudal másico. Claro, como no me pedían con unidades, sí. Puse que... sí, está bien. Eso sí, si estaba explícito yo lo consideré, digamos. O sea, si no hay errores conceptuales. Claro, son los mismos números. Y está bien lo que hacen. Sí, okay. Sí, este 43,56 menos 28, está bien. Sí, eso yo ahí no. Buenísimo. Gracias. Finalmente el diagrama, sí. Bueno, acá yo lo dibujé, lo ideal, si lo hubiese hecho sobre el diagrama ciclométrico, hubiésemos podido chequear todas estas cuentas, ¿no? Porque ahí podés, con las isentálpicas, verificar que te da
43,5 kilojoules, digamos, con las temperaturas, ¿no? Ingresando con la humedad del 40% y 24 grados Celsius, podemos del diagrama obtener el W3, obtener H3, y bueno, todas las temperaturas, ¿no? La temperatura de rocío o T2, ¿sí? Todo eso se podía verificar en el diagrama. Pero bueno, básicamente lo que se pedía era esto, identificar el punto de entrada, identificar el proceso. O sea, acá tenemos una sección, entre 1 y 2 tenemos un enfriamiento. Lo primero que hacemos es bajar la temperatura hasta que empiece la condensación, condensamos y nos dice que la salida del condensado, que la temperatura de salida del condensado y del aire húmedo es la misma. Entonces los dos salen a T2. Y finalmente en el proceso de calentamiento tenemos humedad absoluta constante y pasamos de 2 a 3. Ese es el esquema del proceso. Y ese era todo el parcial. ¿Hay alguna consulta? Bueno, Yo tengo una consulta, Andrés. sí, ¿Puedo consultar? no sé. Ahí en el de aire húmedo, el proceso 1 o 2 lo hiciste horizontal hasta tocar la desaturación y luego bajaste. ¿Cómo sabes que es así y no en una recta que baja y va hacia la izquierda al mismo tiempo? No lo sabes. En realidad, entre 1 y 2 tenés, está bien lo que dice en el libro, en uno de los libros lo ponen lo unen con una recta. En realidad, eso se ve en instalaciones térmicas y frigoríficas, como es específicamente el proceso de enfriado. Digamos, para nosotros lo que vemos en termodinámica, hacemos un volumen de control, sabemos la condición de entrada y la condición de salida. ¿Qué es lo que pasa sobre el serpentín? Es toda una materia de mecánica, ¿sí? Hay diferentes tipos de condensadores, ¿no? Aleta húmeda, aleta mojada, es bastante más complejo lo que pasa adentro. A lo que nos interesa en termodinámica es ver qué pasa con los balances de masa y energía y entropía, pero no específicamente cómo funciona el dispositivo. Profe. Sí. Sí, justamente yo ayer le pregunté a José que a mí me cuesta mucho darme cuenta cómo es el proceso. Y justamente ayer en la consulta él me decía que tranquilamente podría haber sido, yo lo consideré que llega hasta el FIDE 100% y después baja, después se enfría, pero ¿cómo sabes si es así o si es como dice José? O sea, a mí me cuesta un montón darme cuenta de eso. Sí, la forma, me parece a mí, más simple de pensarlo es, primero le sacás calor sensible, o sea, al aire de 28 grados lo enfrías hasta 22 y algo, no me acuerdo cuánto es la temperatura de rocío del punto 1, y en ese proceso de enfriamiento, a ver, primero le sacaste calor, pero lo que hiciste fue aumentar el phi. O sea, que la primera sección de la sección de enfriamiento es simplemente quitarle calor sensible al aire, hasta que empieza a condensar. ¿Por qué? Porque la temperatura, si le seguís sacando calor, va a bajar respecto a la temperatura de rocío. Y ahí se forma la primera gota de condensado. Si vos le seguís sacando calor, sigue condensando, y el condensado condensa a temperatura variable a lo largo del proceso. O sea que si vos tenés ese enfriador y tiene una longitud finita, durante el enfriador la temperatura va desde T1 hasta T2 con una determinada distribución. Para encontrar eso,
eso se estudia en instalaciones térmicas y frigoríficas específicamente. Se estudia el diseño de los separadores, de los evaporadores, de los condensadores, y hay un montón de tipos, digamos. Los que hagan mecánica lo van a ver. Eran bastante complejos los ejercicios. Yo ahora no me acuerdo, hace tiempo que no los practico, pero había que iterar y bueno, es más, cuando empiezan instalaciones térmicas y frigoríficas, antes de empezar la materia les dicen repasen aire húmedo. Pero bueno, te reitero, el diseño del dispositivo se ve ahí, pero yo interpreto, o sea, para mí es como lo planteas vos, enfriás hasta que empezás a condensar y después seguís enfriando. Hay toda una dinámica también de cómo funcionan los dispositivos. Y hay posibilidades de que por ahí en el recuperatorio, en el estado intermedio sea un poco más, si es que nos llegan a tomar esto, sea un poco más específico el estado intermedio, porque, no sé, como que yo lo consideré así, pero medio o sea, no de casualidad, pero porque si no, para bajar de la manera que decía José, no tenía muchos datos. Y además es que recordaba... sí, en realidad, sí, es que yo interpreto que es específico, porque ahora veamos de vuelta cuando te dice el enunciado, dice, luego, o sea, primero se extrae calor y condensa humedad, ¿no? Dice, luego de atravesar la primera sección, tanto el aire como el agua condensada salen a la misma temperatura. Y dice, luego el aire húmedo ingresa a una sección de calentamiento, o sea que si vos estuviste condensando, quiere decir que estuviste sobre la curva del 100%, si no, no puedes condensar. Y después, en la sección de calentamiento, no hay ingreso de aporte de agua, o sea que en la sección de calentamiento la humedad absoluta es constante. Claro, ahora que lo explicás, sí, me doy cuenta, pero por ahí en el medio de un parcial que tenés tiempo límite, es como que ponerte a analizar esas cosas que tal vez para mí es hilar muy fino, no sé, tal vez son cosas que deberías saber así rápido, pero la verdad que no sé, me cuesta pensarlo un montón. A ver. Sí, digamos, o sea, si vos no vas hasta la curva de saturación, no vas a obtener condensado. Y si vos lo que querés es bajar la humedad absoluta desde W1, o sea, vos con los datos de W1, del enunciado, podías haber calculado de entrada W1, que es lo que hicimos, ¿no? Porque tenemos la humedad relativa y la temperatura. También podés calcular de entrada la condición 3, ¿sí? Entonces, si sabes que W3 va a ser menor que W1, que decide que hay condensado. Si hay condensado, el aire tuvo que haber pasado en alguna etapa por la saturación. Sí, ahora o sea, cómo lo estás explicando lo entiendo, pero bueno, ahí en el parcial Sí. como que el tiempo por lo menos a mí me juega mucho en contra. Me cuesta mucho pensar los ejercicios, tardo mucho tiempo y se me va la mitad. Y bueno, también entendemos que esta modalidad de parcial secuencial es incómoda, justamente por eso, porque la realidad es que cuando uno rinde un parcial presencial, probablemente primero lees todo el enunciado, los problemas, empezás por lo que primero te es fácil y ya te vas quedando, carburando en la cabeza cómo abordar el resto. Eso es verdad. Entonces, es como que el tiempo se te hace... El tiempo disponible es mayor, ¿no? En la realidad, en la presencialidad. Pero bueno, lamentablemente
estamos en esta condición. Y bueno, por ahí, bueno, como detalle, no es para, a ver, hacer, meter el dedo en la llaga, pero lo que vimos que algunos compañeros, por ahí, estaban haciendo el parcial en grupo. Está bien, más allá de, no es que vamos a hacer una búsqueda o persecución, digamos, no va a pasar eso, digamos, ¿no? Lo único que nos demuestra es que no hubiese sido posible tomar la promoción, ¿no? Porque hay dos cosas. Uno, que uno no sabe si lo hacen en grupo o no, y otra más básica aún es la verificación de la identidad de la persona que está rindiendo. Porque, digamos, si tenés un Zoom y tenés, no sé, 70 pantallas, no sabés si el que rinde realmente es el alumno. Entonces, bueno, esto me parece que sí, el darle el cursado como para que se pueda seguir con la carrera y no se frene el mundo, pero bueno, en esta condición vamos a tener que tomar exámenes. Eso por el lado negativo. Por el otro lado positivo, estamos charlando con Mariana, que veíamos que hay muchos de ustedes que han logrado una buena dinámica de estudio y han, digamos, durante el cursado han sorprendido gratamente la participación y las preguntas. O sea que está bueno que le encuentren la vuelta y probablemente estudien distinto y ya le han encontrado como que algunos le encontraron el agujero al mate a esta situación. Entonces está bueno eso. Así Profe, que, ¿me escucha? sí. Quería hacer una consulta del punto de aire húmedo. Sí. De algo que hice yo, que fue, veo que usted dijo que varios alumnos habíamos usado como la carta y teníamos que calcularlo. Sí. Yo soy uno de esos, pero antes de ponerle que me quedaban 10 o 15 minutos del tiempo estimado, no, un poco menos, me di cuenta que podía calcularlo y me di cuenta cómo, y lo escribí al final. ¿Cómo me toman eso? Me dio valor. Bien. Porque me acuerdo que lo corregí porque lo vi al final eso y ya está corregido bien eso. Ah, ok. Porque me había dado cuenta y digo, no borro todo lo otro, no me queda espacio. Ok. Sí, me falta corregir la mitad todavía. Ok. Pero bueno, ya está corregido. Bueno, sí, hay una consulta ahí de la PEDCO el domingo, no va a andar, así que tenemos que corregir contrarreloj. O sea, contrarreloj. Nos queda hoy, mañana y el sábado. Así que calculo que vamos a llegar ahí. La semana que viene, bueno, están las clases de consulta, está la clase del jueves, así que bueno, está el foro también, así que bueno, esas son las herramientas para consultar. ¿La resolución la subió a algún lado? Porque yo no pude estar en lo primero y no vi los otros puntos. Bueno, sí, en realidad me parece que recién la terminé, no sé si había algunos errores por ahí, tendría que corregirlo. Había ahí un kilomol que estaba mal, algún dato por ahí que falta. Dale, si la revisamos y por ahí la subimos. Bueno. Bueno, sí. Si no hay más consultas, si alguien quiere preguntar algo específico, o bueno, hacer alguna consulta, puede aprovechar, si no, aprovecho y sigo corrigiendo. Por mi parte no, profe. Bueno, veríamos entonces. Profe, disculpe. Yo tengo una consulta respecto a ciclos de potencia de gas.
Ujú. Realmente yo al parcial llegué con lo justo, así que, pero bueno, nada, el tema es el siguiente. En los ciclos de potencia de gas, una de las modelizaciones que se hacía era que esto que le llamaban el ciclo ideal de aire estándar o ciclo de comparación, donde, bueno, se decía que el ciclo es internamente reversible, tiene una composición constante, etcétera. Me llamó la atención, o no sé si es que yo estoy entendiendo mal, que en el ejercicio 8 del trabajo práctico de la guía 12 te daban un rendimiento isentrópico. Y el rendimiento isentrópico está, vamos al caso de la turbina, por ejemplo, si no me equivoco, es el trabajo real sobre el reversible o al revés, no recuerdo muy bien. Entonces lo que me confunde un poco es si el ciclo es internamente reversible, la turbina no tiene que generar un trabajo reversible también. Claro, se va agregando, se va a buscar de aproximar a la realidad en pasos sucesivos. Lo primero es lo que dijiste, ciclo ideal de comparación, Sí, todos los procesos internamente reversibles. Después, como primer agregado de complejidad, se le agregan rendimientos isentrópicos y se podría agregar caídas de presión en los otros dispositivos, que por lo general no aportan no generan grandes variaciones energéticas, entonces no lo estamos considerando, ¿no? Una caída de presión en el combustor o en realidad el ciclo de Brayton, por ejemplo, es abierto, entonces claro. no habría caída de presión entre la salida y la entrada. Si fuese un ciclo Rankine, sí tenés caída de presión en el evaporador y en el condensador. Entonces es como que vas agregando complejidad al modelo. Claro, porque lo que me confundía un poco era el tema de que era justamente esto, el ciclo de Brayton, que si teóricamente estamos bajo esta idealización de que es internamente reversible, Claro, pero no sí, entendía por qué me daban el rendimiento isentrópico. claro, porque Pero es bueno, es una como, primera aproximación a un caso real. Después el paso que sigue es cambiar el fluido. bien, 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 Y perfecto. después en máquinas motrices van a ver el ciclo indicado, que se llamaba así, indicado porque era el ciclo que se obtenía de un banco de ensayo, donde los procesos ya van a ver, por ejemplo, en un ciclo Otto, un ciclo diésel, el dispositivo no te permite hacer una combustión a volumen constante, porque vos tenés un cilindro pistón que se mueve con un cigüeñal, un mecanismo vía la manivela, Sí, sí, y claro, no te genera un volumen constante, te genera en el punto muerto superior o en el punto muerto inferior variaciones pequeñas de volumen, pero no son cero. Entonces eso te hace el ciclo indicado y es una tercera aproximación. Y para eso, para complicarlo, tenés la dinámica de fluidos después, donde vos tenés la inercia de la corriente de fluido que entra o que sale. Entonces todo el ciclo se te va deformando. Entonces por eso el ciclo real dista mucho del ideal de comparación, pero el ideal de comparación te sirve para tener una primera referencia y poder comparar los ciclos. bien, genial. Era eso básicamente, gracias. Bueno, si no hay más consultas por ahora, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, chau. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, Nos vemos. Chao, profe. Yes.